Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos acerca del AQL o el Acceptable Quality Level. Primero que nada debemos tomar en cuenta ciertos antecedentes. Primero que el AQL va a permitirnos establecer esta relación cliente-proveedor. Además de ello, no va a ser solo un índice que va a permitir o ser valorado de manera externa, sino también interna entre las distintas áreas de trabajo. De esta manera, nosotros vamos a poder proteger que no se deteriore la calidad de una manera rápida y evitar de toda forma posible. Además que eh, de esta manera nosotros vamos a poder inspeccionar aceptando o rechazando lotes. Y en sí va a ser una estrategia que nos va a permitir conocer que la planificación alcanza cierto nivel de calidad que sea satisfactorio. Para nosotros enjuiciar un lote, es decir, inspeccionarlo, existen tres maneras. El primero es la hacer inspección, es entregar el lote al cliente sin ningún tipo de supervisión, inspección, es decir, los defectos no van a afectar en gran nivel a la muestra. Tenemos inspección del 100%. En esta parte se deben revisar todos los artículos que se van a enviar al cliente. Finalmente tenemos el muestreo de aceptación. Cuando hablamos de muestreo de aceptación, primero debemos tomar en cuenta ciertas situaciones, que se deben realizar pruebas destructivas, deben existir costos de inspección elevados en el caso de que se realice una inspección del 100%. Y va a haber imposibilidad en términos técnicos y económicos. Además, va a existir una probabilidad alta de error de inspección, ya sea si se inspecciona o no se inspecciona, si realmente no solo consiste en que se debe establecer cierta calidad, sino también en otros tipos de factores, como el material que se está utilizando, la persona encargada de realizar dicha inspección. Además, lo que se busca es que se reduzcan estas inspecciones y de esta manera podemos asegurar la confiabilidad del producto. Tipos de planes de muestreo. Tenemos dos. El primero es con relación a variables, es decir, se toma una muestra aleatoria para realizar mediciones características de tipo continuo, ya sea longitud, peso, entre otros. Y luego tenemos las de atributos. Igual, de una muestra aleatoria se va a identificar un atributo que se pueda rechazar o aceptar, pero que sea de tipo cualitativo. Luego tenemos los muestreos por atributos. Tenemos simple, doble o múltiple. Y el simple se va a caracterizar porque tiene un tamaño de muestra n, C o menos unidades defectuosas. Se van a rechazar de un lote. En el doble, primero que nada, este se va a emplear hasta con 2 muestras. El primero debe ser pequeño y el segundo ya debe ser mucho más grande. Y con este tipo de muestra extra se va a poder concluir definitivamente. Y finalmente tenemos el múltiple, que es la extensión de muestreo doble, porque va a emplearse o utilizarse más muestras para ser comparadas entre sí. Es importante que tanto para los 3 tipos de muestreo va a existir en los tipos de inspección normal, que se va a realizar el inicio de severo, porque puede existir un mal comportamiento de calidad, o reducido, que va a relacionarse con el buen comportamiento de calidad. Luego de ello tenemos la formación de lotes. Primero, para la formación de lotes puede haber influencia por la eficiencia del plan de muestreo que se vaya a establecer. Y además de ello, el plan de inspección debe ser con un lote homogéneo y que no complique la inspección. Con respecto a la variabilidad y a las curvas. Primero, la variabilidad debe seguir una distribución de probabilidad binomial. Y este muestreo debe ser de aceptación, por lo que se está trabajando.
Primero que nada vamos a tener la curva característica de operación o la curva CO, que hace punto o hincapié en que se debe hacer una caracterización del desempeño potencial de un plan. Además de ello, va a calcular la probabilidad de aceptación o rechazo de un lote con respecto a cierta calidad. Para ello vamos a tomar en cuenta la probabilidad de aceptación, que tenemos la fórmula presente, en donde PA va a ser la probabilidad de aceptación, PC el número de aceptación y P va a ser la proporción de defectos. Para ello nosotros debemos generar una tabla que después vamos a poder pasar a realizar nuestra curva CO. Existe la curva ideal CO, que es poco probable, pero se la debe tomar en cuenta para el análisis de este tipo de curvas. Primero, como mencioné, no hay planes de muestreo con curvas ideales, pero sí se puede llegar a una curva que puede tener ciertas características que satisfagan a este tipo de aceptación. Entonces, además de ello, a mayor tamaño de muestra y número de aceptación, mejor va a ser la distribución de buena o mala calidad. A mayor rapidez en que caiga esta curva que podemos observar, menor va a existir la probabilidad de aceptar el lote de mala calidad. Es decir, la curva que estamos observando no va a aceptar de manera rápida que este producto sea dado al cliente o al consumidor. No es adecuado que el tamaño de la muestra sea igual al porcentaje del tamaño del lote. Además de ello, se debe disminuir el número de aceptación para que así la curva caiga más rápido. Los planes con CO igual a 0, si pasamos, el C va a ser el número de aceptación. Si nosotros tomamos un valor igual a 0, no va a ser correcto, porque van a ser mucho más costosos y exigentes. Y el tamaño del lote en el plan no tiene tanta relevancia. La curva CPS. La curva CPS habla de la calidad promedio de salida, en la que nosotros vamos a tomar en cuenta el producto entre la probabilidad de aceptación y la proporción de defectos de entrada en el lote, que es la curva que podemos observar aquí. Además de ello, debemos tomar en cuenta otros índices para los planes de muestreo. Primero tenemos el nivel de calidad límite, el LQL o NSL, que va a representar el porcentaje máximo de defectos aceptados por el consumidor en un lote. Y va a ser a la referencia y más no un objetivo. Nosotros debemos tomarlo como un índice al que nosotros podríamos llegar y más no al que debe ser colocado dentro de una planificación o en otro tipo de actividad. Además, debemos tomar en cuenta el nivel de calidad del productor, que va a ser la probabilidad de aceptabilidad alta. Luego también tenemos el riesgo del productor, que va a representar la probabilidad de rechazar un lote con nivel de calidad aceptable. Además de ello, tenemos el nivel de calidad límite, el NSL o el LQL, en el cual el porcentaje va a ser aquel porcentaje de defectuosos en un lote que no son satisfactorios y se rechazan con una alta probabilidad, en donde el lote con NSL con baja probabilidad, beta de aceptación. Es por eso que en este caso beta va a representar al riesgo del consumidor y nos va a tomar un valor de 0, porque pueden aceptarse ciertos lotes que no satisfagan en su totalidad. Además de ello, también vamos a tener a la calidad promedio de salida, el CPS AOQ.
que va a ser el nivel promedio de calidad alcanzado al aplicar un plan de inspección para una calidad entrante. Además de ello, va a ser una calidad es mejor con respecto a la que se sentía o se tenía antes de aquella inspección. Y para que se acepte, debe existir un muestreo del 100%, y en el cual se vayan a tener que reemplazar todas las unidades con defecto. Luego tenemos al nivel de calidad límite. Perdón, el límite de calidad promedio de salida o LCPS o QL, que va a ser el valor máximo de la curva CPS. Además, a peor calidad promedio del programa de inspección, va a haber un límite promedio que va a ser válido. E igualmente otro índice va a ser la inspección total promedio, que va a ser el ITP o el ATI, que va a ser en sí la calidad total de inspección que se va a requerir para estos lotes. Además, aquellos lotes aceptados precisan de una cierta cantidad de inspecciones, el cual va a ser igual al tamaño del lote, es decir, aquellos que sean rechazados y va a haber un límite máximo. Para ello aquí vamos a tener nuestra fórmula que va a ser igual, la inspección total promedio va a ser igual a N, a los aceptados que van a ser mínimos, más 1 menos la probabilidad de aceptación por N, que va a ser el tamaño del lote, menos esta cantidad de aceptados. Tenemos ciertos métodos para crear un plan de muestreo simple y con NSA y NSL específicos. Tenemos primero el método Cameron. En este va a caracterizarse porque va a satisfacer a un NSA y NSL que ya van a estar dados. Va a seguir una distribución de Poisson. Va a existir una aproximación a una distribución binomial y además va a garantizar exactamente a estos valores tanto del AQL como el NSL ya dados en el problema. Los pasos para ello van a ser, primero, vamos a necesitar los valores de alfa y beta, en el cual se especifican tanto NSA y el NSL, para así finalmente encontrar esta probabilidad de aceptación, que va a ser 1 menos alfa y beta. Luego tenemos que convertir a proporciones que sea P1 va a ser igual al valor del AQL sobre 100 y P2 va a ser igual al NSL sobre 100. El tercer paso va a ser la ración de operación, que va a ser la división entre estos dos valores para así vamos finalmente en buscar el valor de R en la tabla 12.4, que es la que podemos observar acá. Esta de aquí, en la que, como menciono, vamos a tener ya los valores dados para alfa y beta. Finalmente, buscamos además de ello el valor de C, localizamos el valor de NP1 y finalmente vamos a encontrar nuestro tamaño de muestra, que va a ser el residuo entre el valor de NP1 y el valor de P1. Luego tenemos otro método, que es el Military Standard 105E. Entonces, para ello, primero vamos a tener que utilizar un NSA, que igualmente debe ser dado en el ejercicio. Se va a colocar una probabilidad de aceptación que va desde 0.89 a 0.99. Es realmente esta metodología sumamente estricta. Con relación a la calidad, tenemos además un estándar que va a ser de 26 valores, va a tomar un valor de 16 de 0.10 a 10% de defectos y de 10 de 15 a 100 de 10 va a ser de 15 a 1000 defectos por cada 100 unidades fabricadas. Los niveles pequeños de los límites
de aceptación de calidad va a ser igual a la proporción de defectuosos y a su vez va a ser igual al número de defectos. Tenemos el tamaño de la muestra, que va a hacer referencia al tamaño del lote, nivel de inspección y de la AQL. Todo ello debe tomarse en cuenta para este tamaño de la muestra. Finalmente tenemos la información de que con todos estos cálculos nosotros vamos a poder realizar una curva SEO de tipo B. Para ello, vamos a tener ciertos niveles de inspección que nos van a permitir modificar esta cantidad de inspección sin que afecte tanto al riesgo del productor o del consumidor. Entonces, el nivel de inspección de tipo 1 van a ser pocos productos que se van a rechazar. El de nivel de tipo 2 va a ser el más usado y el de nivel tipo 3 va a ser una curva SEO que va a caer mucho más rápido. Además de ello, tenemos niveles especiales de inspección que van a ser específicamente para pequeñas muestras que van a tolerar altos riesgos. Va a ser de S1, S2, S3 y S4. Los pasos para poder nosotros realizar esta metodología tenemos que se va a determinar el tamaño del lote, especificar el AQL, el nivel de inspección. Debemos buscar en las tablas 12.6 el tamaño de la muestra, identificar qué tipo de plan, si es severo, identificar además de ello, de acuerdo a las tablas 12.7 o 12.8, el nivel de muestreo, que va a ser normal, severo o riguroso. Además de ello, tenemos que, pueden existir cambios con respecto a las reglas. Tenemos de inspección normal a severa, en el que se rechazan de 12 a 5 lotes consecutivos. Inspección severa a normal, se aceptan 5 lotes consecutivos. Tenemos una inspección de normal a reducida, se aceptan 10 consecutivos y se toma en cuenta además aquellos valores de la tabla 12.10. Debe ser una producción continua y debe haber además de ello una autoridad que acepte estos cambios. Con relación a la inspección reducida a normal, va a ser de 1 a más lotes rechazados. Se debe tomar en cuenta el número de defectos de mayor valor de aceptabilidad y de rechazo. Tenemos la producción que debe ser regular o también puede ser retardada y las condiciones deben satisfacer a lo que el cliente requiera. Y finalmente tenemos la suspensión de inspecciones, que esto se lo va a hacer después de 10 lotes consecutivos bajo una inspección severa, hasta que finalmente se mejore el proceso. Otra metodología es la de Military Standard 414, que también se la conoce como ANSI o ASQC Z1.9, en el cual en estos planes de muestreo se va a ser específicamente para variables. El AQL va a tomar un valor desde 0.04 al 15%. Los niveles de inspección van a ser 5, pero el más utilizado es el 4. Toma en cuenta la desviación estándar, que puede ser conocida, que va a ser mucho más eficiente y más económica porque ya se cuenta con estos datos. Mientras que si resulta ser desconocida, no es recomendable que se la utilice y mejor se utilice otro tipo de metodología para evitar y que se eleven los valores con respecto a recursos económicos, porque sí puede. Además de ello, tenemos el de una sola inspección, especificación, que van a ser aquellas unidades fuera de especificación. Para ello se va a tomar los procedimientos K y M. Y cuando existe doble especificación, debe ser procedimientos 2 o el de M. Entonces, para este método se va a dividir en 4 secciones. La primera,
que es la sección A, va a ser una descripción general en la que se coloque objetivos, metodología, hacia dónde se quiere llegar con este análisis. En la sección B va a colocarse varios planes de muestreo en base a la desviación estándar desconocida, porque se debe tomar en cuenta todas las situaciones o escenarios que pueden suceder. En el valor, en la sección C, el plan de muestreo con relación al rango. Y finalmente la sección D, en donde el plan de muestreo debe ser por variable con base a esta desviación estándar, pero ya con la que sí se conozca. Además, específicamente dentro de la sección B, se debe determinar ya el tamaño del lote, se especifica el valor de aceptación, se debe escoger un nivel de inspección que debe ser muy estricto, por eso se toma un valor alto. El tamaño de la muestra se va a utilizar empleando la tabla 12.16. Para el tamaño de la muestra N y el valor M se va a utilizar la tabla 12.17. Para reconocer qué tipo de inspección y los valores de inspección severa, se utiliza igualmente la misma tabla. Se selecciona tanto el valor de N, que va a ser la muestra de tamaño aleatorio, y se va a tener que medir la característica de calidad, para así calcular la media y la desviación estándar. Se calcula el valor de las especificaciones, tanto superior e inferior. En ciertos casos es solo necesario una sola especificación, que esto está relacionado con el plan que se ha propuesto desde el inicio. Se estima la proporción por unidades defectuosas en el lote, para ello se utiliza la tabla 12.18 y se va a rechazar o aceptar, tomando en cuenta que si solo se trabaja con la especificación inferior, se debe aceptar si el valor de PI es menor o igual al valor de M. Cuando solo tenemos especificación superior, se acepta si el valor de PS va a ser igual, menor o igual al valor de M. Y cuando se utilizan las dos especificación, la sumatoria de PI más PS debe ser menor o igual al valor de M. Tenemos las tablas a emplear. Y ahora sí pasemos al ejercicio para un mejor entendimiento. Como ya se han realizado ejercicios relacionados a este tipo de metodología, se va a emplear específicamente el Militar Estándar 105E, en el cual nos va a indicar que un inspector general de servicios de administración necesita determinar los planes de muestreo simple para la información que se presente en la tabla. Entonces, vamos a nosotros a utilizar nuestro Militar Estándar 12.105E. Entonces, primero que nada nos dice que debemos determinar el tamaño del lote. En este caso, en el ejercicio ya nos está indicando cuál nosotros vamos a utilizar, porque ya tenemos el tamaño del lote, que es 1400 para el primer plan. Luego de ello dice especificar el valor de la QL, que ya lo tenemos aquí, que es para el caso A va a ser 1.5%. Luego nos menciona nivel de inspección. En cada uno de los casos se nos indica que va a ser de tipo 2, 1, 3 y 3. Luego de ello, tenemos que debemos buscar en la tabla 12.6 el tamaño de la muestra. Entonces, la tabla 12.6 es esta de aquí. El tamaño de muestra nos dice que es 1400, que lo podemos ver en este valor de aquí.
Como nos dice y no se nos está indicando el nivel de inspección, va a ser en este caso de nivel 3, entonces va a tomar la letra L. Primero tenemos que colocar aquí. Nivel general de inspección. Que va a ser L. Vamos para el siguiente valor. Tenemos un tamaño de lote de 115 con un nivel de inspección 1. Entonces, 115 con un nivel de inspección 1, que va a ser la letra D. Luego nos menciona, 160,000 va a ser el tamaño del lote en el caso C con un nivel de inspección 3. ¿Qué va a encontrarse en lo de aquí? Va a tomar la letra para este ejercicio va a ser N. Y finalmente, para el tamaño del lote de 27 unidades va a ser igual a un nivel de inspección 3. Nos vamos a este nivel de inspección 3, va a ser letra E. Colocamos de esta manera para poder identificar de una manera mucho más fácil. Nos vamos ahora sí con el siguiente paso que nos menciona. El tipo de plan ya nos está diciendo en este ejercicio que va a ser severo, normal, reducido, normal. Luego tenemos que identificar de acuerdo a la tabla 12.7 o 12.8 el nivel de muestreo. Entonces nos vamos a la tabla 12.7. Entonces, en este caso vamos a tomar en cuenta el ejercicio. Y nos dice, para el plan de muestreo. Para el primer caso, primero que nada, nos está diciendo que la QL va a ser 1.5%. Nos dirigimos hacia aquel valor que va a ser este de aquí, 1.5. Además de ello, nos está diciendo que para el nivel de inspección va a ser L. Entonces nos vamos aquí. Es decir, el tamaño de la muestra para este plan va a ser de 200. Y además el plan de muestreo va a ser en este de aquí, de letra L, 200. Continuamos en línea recta, como nos dice una QL de 1.5. Va a ser 7 u 8. Luego tenemos el siguiente. Nos dice de el nivel de inspección. El tamaño de la muestra va a ser de 8. Y el plan de muestreo con un AQL de 0.65. Nos vamos hacia acá. Es este de aquí. Recae en 0.1. 0 y 1. En realidad, va a ser 0 y 1. Luego tenemos un total de
Luego tenemos la letra N, que va a ser con un tamaño de muestra de 500. El AQL de 0,40 va a ser 5 y 6. Luego tenemos finalmente E, con un tamaño de muestra 13. Y una AQL de 2,5. Que va a ser 1 y 2. Regresamos a los pasos para conocer si se ha terminado. Y ya tenemos de esta manera. Eso es todo por hoy. Gracias.